Bueno, y comenzamos nuestro programa con una invitada estrella, una persona que yo quiero mucho, es mi amiga, mi hermana. Nos conocemos hace muchos años y a través de ella me fui enamorando de la causa. Y hoy la tenemos aquí en este programa, es una invitada de lujo. Y yo la llamo la mujer de las causas. Porque nuestra invitada estrella hoy tenemos dos invitadas estrellas, señores, para que sepan, dos damas invitadas estrella. La primera invitada estrella es nuestra Mercy Núñez de Avilex, católica por convicción, miembro del primer grupo Pro Vida de la República Dominicana, eso hace como 30 años, me imagino yo. Actualmente miembro de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica, arquitecta de profesión, madre de 4 y abuela de 2. Y quiero destacar algo antes de dar los micrófonos a Mercy Núñez, que Mercy Núñez le cantó sus verdades al antiguo presidente con estos temas del Código Penal. Bienvenida, Mercy Núñez. Gracias, Damay. Se te fue un poquito la mano en la presentación, pero está bien. No, para nosotros es un honor tenerla aquí, y creo que hablo en nombre de toda la juventud pro vida de que usted ha sido una inspiración para seguir la lucha, iniciar la lucha en el caso de algunos, y la verdad que nos llena de mucho honor estar con usted en un día de celebración porque se logró la aprobación del Código Penal Constitucional en el Senado. Realmente sí, estamos más cerca, pareciera que estamos cerca de tener un código, aunque si vemos la historia, todavía no deberíamos, por precaución, cantar victoria final. Yo pienso que nosotros tendríamos que ser como en pelota, que tenemos en el juego de pelota, que cuando están jugando los últimos partidos en el que se decide ganar, tienen la olla preparada con todos los víveres adentro, pero la carne todavía está en la nevera, porque uno no sabe qué puede ocurrir. Yo digo que uno no sabe por qué puede ocurrir, porque tal como ustedes dicen, esos 30 años, realmente octubre de 1992, a la fecha han habido innúmeras redacciones que han llegado, algunas no han llegado al final, otras han llegado al final, pero estamos hablando de 3 envíos, o sea que en 3 ocasiones el Código Penal llegó a estar redactado y enviado al Poder Ejecutivo. Una primera vez en el gobierno de Leonel Fernández, donde en ese caso el sector opositor fueron los médicos. Los médicos amenazaron con que si ese código se promulgaba, ellos iban a hacer una huelga nacional. Puede que esta generación actual no ha vivido huelgas nacionales de médicos, pero la gente de mi edad sí vivió muchas huelgas nacionales donde los médicos abandonaban, incluso comenzaban abandonando consultas y cirugías y terminaban abandonando incluso las emergencias. Eso se vivió aquí, especialmente en tiempo de Balaguer. Y estamos hablando que Leonel Fernández entra a continuación de Balaguer. O sea que una amenaza de esa naturaleza, yo presidente, él hizo lo que tenía que hacer, devolverlo. Y lo devolvió no hablando del tema de las 3 causales, sino pidiendo que se revisara y sobre todo que se consensuara con el sector que realmente iba a trabajar con esa ley, que eran los médicos. Se sigue discutiendo y hay una segunda redacción que es enviada a Danilo Medina. Danilo Medina la devuelve, pero la devuelve con una carta de deseo. Yo deseo que se le incluyan las 3 causales, porque las 3 causales la hay en todas partes del mundo, el argumento de que somos los únicos 3 o 4 que no la tenemos, pero no mandó lo que se llama un texto alternativo. ¿Y qué ocurrió? Y esto es importante. El presidente de la Cámara de Diputados, por donde entró la devolución, era Abel Martínez, hoy candidato presidencial del PLD. Pro aborto totalmente. Él tendrá muchas cosas buenas, como es el hecho de que demuestra cierto nivel de nacionalismo, pero en el tema aborto, estemos claros, él fue de los que en todas las ocasiones votó a favor de la despenalización. Cuando él era presidente, año 2014, que Pelegrín Castillo había renunciado de ser diputado
y que quien lo suplantó fue su hermano Vinicio Castillo, se estaba discutiendo esa devolución. Y en esa sesión caótica, totalmente desordenada, no se actuó de manera correcta, que era aceptar o rechazar la devolución, sino simplemente de un momento a otro Abel sacó de un sombrero mágico una propuesta, y esa propuesta era la despenalización, sin discutir, porque no se había discutido, porque no había un texto alternativo. Se llama votación, y en medio de aquel caos se vota y supuestamente gana un proyecto en el cual hay despenalización incluida. Ese texto con despenalización incluida se manda al presidente. Estamos hablando de un jueves. Los que están en este tema saben que los diputados se reúnen martes y jueves, por lo menos en el 14, no sé ahora. Ese jueves que se aprueba es enviado al Poder Ejecutivo el viernes, o sea, con una celeridad increíble. Y lunes o martes de la siguiente semana estaba promulgada la ley. Una ley que contemplaba la despenalización, pero que contenía un dispositivo que la hacía que entrara en vigencia un año después. Estamos hablando de, digamos, 26, 27 de diciembre. O sea, nos celebraron el año nuevo de ese año con aborto despenalizado. Eso fue como quien dice un palo acechado. Exactamente. ¿Qué pasa? Como tenían que elaborar, que ya deben estar elaborados y guardados por ahí, los protocolos para poderse poner en funcionamiento la ley, por eso la ley contenía ese margen. Fíjense que las de ahora ya no se habla de ese margen, que si se llegase a aprobar, Dios nos libre, entraría de inmediato en vigencia, porque esos protocolos ya están hechos. Pues en enero, dos fundaciones independientes elevan recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pero no por violación del artículo 37, sino por la manera incorrecta en que se aprobó, y sobre todo porque, siendo bicameral nuestro sistema, no se envió al Senado a ratificar o a modificar, sino que lo enviaron directo al Poder Ejecutivo. Fue, o sea, un error, diríamos, como de el ABC, un error increíblemente simple, que uno no entiende cómo lo cometió, pero Dios nos protege. En ese tiempo, además de esas dos organizaciones que sometieron la inconstitucionalidad por el motivo que dije, una tercera, que fue de la Iglesia Católica, la Fundación Matrimonio Feliz, hace también un proceso de inconstitucionalidad, pero no por la manera en que fue aprobado, sino por la violación del artículo 37. Esa fue la motivación. Pasa todo el año, y cuando casi va a ser entrada en vigencia la ley, el Tribunal Constitucional contesta declarando la ley completa inconstitucional. No analizó, importante, no analizó el artículo 37, o sea, no analizó, como quien dice, o sea, no se pronunció, mejor dicho, sobre el artículo 37, sino por la manera incorrecta, pero no importa. Lo importante fue que al declarar la ley totalmente inconstitucional, volvimos a lo mismo. O sea, ¿qué pasaba? Seguía vigente el Código Penal 1821, 44, qué sé yo. Se quedó el mismo, y ya estamos en el 2015. ¿Qué significa? Diciembre del 2015 ocurre lo que está ocurriendo ahora. Es un año preelectoral. En el 16 estaba planteado ya la reelección de Danilo Medina. Por tanto, eso se durmió en ese primer año. Se durmió el primer año. Se sigue discutiendo, y de nuevo hay un envío. Estamos hablando ya del tercer envío, del tercer envío en los cuales solo gobernó el PLD. En ese tercer envío tampoco contiene despenalización, y Danilo Medina vuelve y retorna al Congreso la ley, pero en este caso él se cuidó de mandarlo con el texto alternativo, que es el mismo que se ha discutido durante todos estos años, o sea, las tres causales, peligro de la vida de la madre, incompatibilidad con la vida y violación.
y con ese texto alternativo se ha modificado, se ha echado hacia adelante, hacia atrás, es lo que conocemos hoy. Mercy, un dato importante, que en el 2016, esto recuerdo que fue en diciembre del 2016, otra vez más, nos dio una Navidad con aborto, el presidente Danilo Medina, me recuerdo como ahora mismo, eso fue diciembre del 2016, porque devolvió, después de las elecciones, claro, cuando él lo devolvió, ya la había ganado nuevamente, claro, y lo devolvió ahí mismo de nuevo al Congreso Nacional, así, y a la Cámara de Diputados, aunque ya no estaba Abel Martínez. Recordemos que Abel Martínez en esas elecciones había competido como alcalde de Santiago, que ahí ingresó Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados, que le responde textualmente, le respondía en ese tiempo y todavía al presidente Danilo Medina. Exacto. Entonces desde ahí, Mercy, desde ahí entiendes tú con la experiencia que tú has vivido, que ese código se devolvió, fue por aborto, que la excusa siempre ha sido las 3 causales, otros dicen que ha sido para el tema de la corrupción o las penas acumuladas por la corrupción. ¿Cuál tú entiendes que fue? Indudablemente ahí ya estaba el elemento de las penas acumuladas, okay. Pero si nos ubicamos históricamente, en el 2016 todavía no había la percepción generalizada de corrupción en el gobierno de Danilo Medina. Recordemos que esos primeros 4 años tuvo que haber habido corrupción definitivamente, pero no era lo escandalosa entre 16 y 20. Entonces por eso la oposición ya entre 16 y 20 era como sumar el tema de la corrupción, pero no hay duda que el elemento fundamental siempre ha sido el tema aborto. Decía antier en un comentario el comunicador Julito Jacín, que después no le digan si se llegase a aprobar que de repente van a surgir una red de clínicas de aborto, como quien dice, eso está preparado en carpeta, a lo mejor los locales ya están alquilados, los equipos ya están cotizados y es cuestión de que la ley entre en vigencia. No va a entrar, o sea, tenemos la firme convicción de que no va a pasar. Y yo creo que lo más importante, y esto sí es importante para la gente en general, cuando se comienza a discutir cualquier ley, todo el mundo arremete de inmediato con el Congreso. Yo me he pasado todos estos años diciendo, nosotros hemos tenido y tenemos congresos buenos, congresos pro vida, y la mejor muestra es que en 1992 el Congreso estaba manejado fundamentalmente por el Partido Reformista, estamos hablando del tiempo de Balaguer, y un poco el PRD, pero era Partido Reformista y PRD, y la ley no pasó. En ese momento era Código de Salud, sigue hacia adelante, Ley General de Salud, ya había cambiado el Congreso, ya el PLD tenía más incidencia, estamos hablando digamos del 82 hacia en adelante, ya el PLD comienza a ser una fuerza fuerte en el Congreso. Recordemos que antes de ganar la presidencia, como suele ocurrir, los partidos comienzan fortaleciéndose a través del Congreso y luego entonces ya aspiran a la presidencia. Y además de que la ganada de Leonel Fernández fue una ganada coyuntural. Sabemos por qué, o sea, porque Balaguer le pareció bien que en vez de ser Peña Gómez fuera Leonel, gracias a Dios, con perdón de los PRDistas, gracias a Dios, que en ese momento no fue Peña Gómez, por varias razones. Primero, porque son lo mismo, y segundo, porque no lo sabíamos, ya él tenía en camino, eso Dios lo sabía, él tenía en camino un cáncer terrible. O sea, que hubiésemos tenido la muerte de un presidente en medio de un cambio totalmente de manera de gobernar. O sea, que Dios supo cómo hizo sus cosas. Y en ese sentido, hemos visto, usted acaba de resaltar de que los congresos, los diputados y senadores siempre se han mantenido firmes, claro, en la defensa de la vida. Claro. ¿Qué ha cambiado entonces en ese periodo del 2020 para acá? Sabemos que luego del presidente devolverlo, el Código Penal no llegó se quedó frisado, vamos a decir, en el Congreso. Por un tiempo, sí. Y ahora con la elección del presidente Luis Abinader se reactiva. Y bueno, se reactiva, vamos a decir, como a toda marcha, pero pareciera
que una de las promesas de campaña del partido del gobierno fue aprobar las 3 causales, y la maquinaria desde el 2020 se reactivó en torno a las causales. ¿Qué cambió en ese sentido? Mira, el cambio es radical. El cambio es radical porque realmente los gobiernos del PLD en la práctica eran totalmente progres en la práctica, pero ha llegado a los extremos, porque no es solamente en ese tema. O sea, cuando tú miras el abanico de funcionarios, hay cabezas fundamentales de la Agenda 2030, del globalismo, o sea, de manera radical, y cada uno en su lugar está actuando de esa manera. Además, algo en particular, las 3 causales no es que sea un deseo del presidente, es que es un componente de su programa de gobierno. Si tú buscas el programa de gobierno por el cual el que votó por Luis Abinader votó, hablaba de la pertinencia, de la necesidad de la implementación de las 3 causales en República Dominicana. O sea, que el que se sorprendió es porque quiere. El que se sorprendió con Farideh Raful es porque quiere. Porque incluso fíjense, como estrategia, ella se cayó en las elecciones. Previo a eso, para engañar a los católicos ingenuos, fue al Vaticano y tuvo, yo no sé si fue una sesión, pero hay toda una foto, ella con su mantillita negra colocada, vestida de negro, ella y su mamá y su papá, todos muy a tono, entrevistándose con el Papa, y el Papa diciendo de la esperanza de esa joven política. Yo no sé quién le llevó a él las instrucciones, no sé, pero en fin, eso está escrito ahí. Eso fue un año antes de las elecciones. Recordemos que ella era diputada y ya aspiraba a la senaduría. Eso y el discurso anticorrupción la catapultan como la ganadora indiscutible. Que de paso, como ya había logrado, no precisamente ella, sino Vinicio Castillo, había logrado que se separara la votación de senadores y diputados, de modo tal que el diputado no arrastraba de manera directa al senador, sino que podía votarse independiente. Ella pudo utilizar ese mecanismo para apoyar a su vez a los legisladores que no eran de su partido, pero que sin embargo eran radicales como ella. Es el caso de José Horacio, o es el caso de Sosa como regidor. ¿Por qué? Porque como tú podías dividir el voto, podía perfectamente votar por ella a la senaduría, en cambio votar por un diputado que no era PRM. De hecho, los candidatos PRM a diputaciones eran muy buenos, incluso buenos para nosotros, ¿eh? Nosotros sabemos que yo le hice campaña abierta, por ejemplo, a este muchacho, le hice campaña abierta a algunos, porque realmente eran buenos. Sin embargo, ella no hacía campaña con los diputados de su partido, sino con José Horacio Rodríguez, que es radical igual que ella. Bueno, en fin. Entonces, estamos frente a un gobierno que habló claro en los temas que le interesaban, y un tema que le interesaba eran las 3 causales. Eso es tan sencillo como eso. Pero vuelvo y digo, y recuerdo específicamente una reunión que nosotros tuvimos, estaba el obispo, el arzobispo, varios sacerdotes, con los diputados. Estoy hablando del año 2016, entre 2016 y 2020. Recordemos que en el 2018 hicimos una gran manifestación en el Congreso. Lo recordarán, ustedes todas participaron. Damaris participó, incluso tu hija que estaba embarazada era del grupo de las señoras embarazadas que tenían el eslogan "Salvemos las 2 vidas". Bueno, en esa reunión que tuvimos con los legisladores, nunca olvidaré una legisladora que todos conocemos por su participación pro vida, que era aliada de Danilo Medina. Y le escuché decir, Danilo, o sea que no le hablaba ni de presidente, sino Danilo sabe que yo lo apoyo en todo, menos en este tema, porque este tema va más allá de cuestiones políticas. Entonces ese fue el cálculo que le faltó a Danilo Medina, como le está faltando a Luis Abinader. Es que en este tema hay razones de índole religioso, morales, éticos,
médicos, de ley, que hacen que la gente tome una decisión que no es variable y que no la manejan bajadas de línea. Y la mejor muestra es precisamente los legisladores del PRM, que votan a favor de la vida, contraviniendo no solamente el deseo de su presidente, sino contraviniendo lo que ellos mismos dijeron que apoyaban como programa de gobierno. Entonces, estamos en presencia de decisiones que están tomadas presidencialmente. Por eso yo digo no cantar victoria, porque hemos vivido dos devoluciones. Bueno, ya con... Dos devoluciones. Ya con el tiempo corre a millón. Nos gustaría que pasando la hora entera hablando con Mercy, porque Mercy es una enciclopedia. Mercy, una última pregunta. Sí, cómo no. Si usted tuviera al presidente de la República, Luis Abinader Corona, al frente suyo, ¿qué usted le dijera al presidente de la República? Bueno, mira, con relación al Código Penal. Como sabemos que él se va a repostular, o sea que él, salvo que las encuestas le digan que él está muy perdido, entonces él tiraría otro. Pero de las encuestas seguirle diciendo que él está bien, él se va a repostular. Si bien es cierto que él tiene una promesa firme a las feministas y a los organismos internacionales, bien es cierto, él también sabe que las feministas es un grupito. En cambio, hay un pueblo votante, ciudadanos, que una devolución del Código Penal en el momento en que está, yo pienso que políticamente para él sería terrible. Si lo viéramos desde la óptica de la oposición, que lo devuelva, porque si él lo devuelve, él se va a echar en contra la mayor parte de la población dominicana. Entonces yo le pediría, desde mi óptica provida, presidente, no cometa el error que cometieron los dos presidentes anteriores de devolver el Código Penal, porque la historia nos dice que cuando se devuelve, lo menos que toma para volver a estar preparado para ser entregado son mínimo una década más. O sea que estaríamos hablando que en el 2032 los que estén vivos van a estar discutiendo Código Penal todavía. Entonces yo le pediría como provida, como ciudadana, como votante, que no le tiente con placer en esta ocasión al grupito de feministas que todavía está pidiendo, y recordemos el campamento frente al Palacio en pandemia y en distanciamiento, que una de las cosas que le decían, porque en ese momento parecía también que se iba a llegar a la terminación, era como que usted tiene la última palabra, que es devolver. Entonces yo le pediría que no lo haga por usted políticamente, por los que piensan votar por usted políticamente, y porque al país no le conviene un estrés adicional, una angustia adicional en este momento. Ya tenemos demasiadas cosas para poder volver a pensar que nos faltan 10 años más de discusión por este Código Penal, que ha llegado a contener casi lo que sería el total de las cosas que se aspiran en este momento. Yo solamente le pediría eso. Un sabio consejo al presidente Luis Abinader. Esperamos que él y sus ministros y los diputados también escuchen y se hagan eco de la mayoría del pueblo dominicano, que es una mayoría provida. Agradecemos inmensamente a la doctora, activista provida, arquitecta Mercy Núñez, que ha sido una defensora de un Código Penal provida y constitucional por más de una década, y que nos ha inspirado a nosotros los jóvenes a seguir con esa lucha. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, me encanta hablar. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.